nosotros. Quiero que me acompañen ahora en este momento al libro de Primera de Tesalonicenses. Hemos estado atravesando el libro de Tesalonicenses y viendo en especial cómo se comporta y lo que caracteriza una iglesia que está firmemente arraigada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, es lo que queremos para nuestra iglesia. Que estemos tan arraigados en la palabra de Dios que cambia nuestra vida de forma que cambió a los tesalonicenses. Ahora, quizás han escuchado esta pregunta. ¿Cuándo se termina esta pandemia? Una pregunta hecha por muchos, incluso quizás usted sentado allí en casa se lo ha preguntado. Yo sé que yo sí. Bueno, y la verdad no se sabe. Cada vez que las autoridades intentan responder a algún aspecto de esto, solamente trae aún más preguntas. De hecho, nuestro futuro es algo incierto. Ni sabemos con certidumbre lo que nos espera mañana. Este concepto, de hecho, es aterrador para muchos. Puede ser que te dé miedo, que estés asustado por lo que traerá el mañana, por el fin de lo que traerá este virus que está de diferentes formas impactando el mundo. Pero ¿qué dirías si yo te dijera que no tenés que angustiarte ni tenés que desesperarte? ¿Qué pensarías si yo te digo que puedo mostrarte la forma de enfrentar este futuro incierto? Ahora quizás ya estés pensando, quizás yo sea uno de esos vendedores de alcohol en gel y nardo puro, buscando la forma de estafarte, o que llames a tal número para más información, pero quizás pienses que sea uno de esos locos que tiene las teorías de conspiración, las teorías conspiratorias, y está así enloquecido. Te aseguro que no es nada de eso. De hecho, ni siquiera lo que voy a mostrarte es algo mío. Esto viene directamente de la palabra de Dios. A pesar de la incertidumbre de nuestro mundo, Dios nos ha dado su palabra. La manera que enfrentamos al futuro incierto lo encontramos allí. Esto es algo tan simple que veremos hoy. Ojo, simple no significa fácil. O sea, no es complicado, pero sí puede llegar a ser difícil. Pero aún en nuestro futuro es la forma más eficaz y segura de enfrentarlo. En nuestro pasaje de hoy vamos a ver los primeros 11 versículos de Primera de Tesalonicenses 5. Nos van a ayudar a descubrir la manera en que podemos enfrentar el futuro. Nos da instrucciones específicas, y de hecho instrucciones son algo que nos ayudan en tiempos inciertos. De hecho son las cosas las cuales nos aferramos mucho. Cuando hubo preguntas en cuanto a la expansión del coronavirus en el mundo, todos estuvimos atentos mientras el presidente y el jefe de gobierno dictaba las instrucciones de la cuarentena obligatoria. Cuando se anunció que se daría una ayuda a aquellos quienes precisaban, todos prestando atención, escuchando las instrucciones de cómo recibir tal beneficio. Y cuando se levantaron aún más preguntas del progreso del virus en el país, todos escuchamos y ahora seguimos las instrucciones para usar los barbijos por donde sea. En nuestro pasaje aquí en 1 Tesalonicenses 5, Pablo está escribiendo a un grupo de cristianos quienes estaban experimentando un temor y angustia tremenda por la incertidumbre de su futuro. Ellos vivían bajo una presión constante y una persecución constante por causa de su nueva fe en Cristo. E incluso algunos de ellos habían muerto como mártires. De forma tan tierna y encarecidamente, Pablo les instruye acerca del futuro en las manos de Dios.
Dios nos da en su palabra dos instrucciones simples que podemos ver aquí en el pasaje y nos ayudan a poder enfrentar nuestro futuro incierto, tal como ayudó a los tesalonicenses en su tiempo. Cada persona, escuchando mi voz ahora, cada persona puede enfrentar al futuro incierto al seguir las instrucciones, las dos instrucciones que encontramos en nuestro pasaje de hoy. Vamos a leerlo primeramente los primeros 4 versículos y vamos a encontrar la primera instrucción. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Padre, venimos a ti una vez más en oración pidiendo tu bendición sobre la predicación de tu palabra, Señor, la proclamación de las verdades encontradas aquí. Te pido por cada corazón escuchándome ahora, Señor, escuchando tu palabra en esta mañana, o quizás aún luego cuando vean una grabación. Señor, ya estás trabajando y obrando en los diferentes corazones. Te pido que lo sigas haciendo, fortaleciéndolos, animándolos, convenciéndolos, Señor. Ayúdanos a enfrentar este futuro de una forma que te agrade. En el nombre de Jesucristo. La primera instrucción para enfrentar el futuro incierto es confiar en el Señor. Ahora, esta confianza, fíjense que se basa en instrucciones previas. Pablo les dice a los tesalonicenses, acerca de los tiempos y ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como la noche. Como ladrón en la noche. Y Pablo acá pudo asegurarle a los tesalonicenses que ya sabían qué esperar del futuro. Aparentemente fue algo que él ya estuvo enseñando mientras estuvo en Tesalónica. De hecho, los apóstoles enseñaban esto desde el principio, porque eran, leemos en en Mateo 24 al 26, Jesús le enseña a sus apóstoles acerca del fin del mundo y los apóstoles seguían enseñando. De hecho, en Hechos 3, 19 al 21, leemos Pedro, que está enseñando. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De qué habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo? Entonces los apóstoles venían ya instruyendo y entenderíamos que Pablo también le instruyó en el tiempo que estuvo en Tesalónica, les dijo a los tesalonicenses qué iba a pasar. Los tesalonicenses no sabían mucho acerca del futuro, pero sí sabían algunas cosas. El término traducido aquí perfectamente significa precisión. Y lo que ellos sabían con precisión era que el día del Señor vendría repentinamente, o sea, sin previo aviso. Jesús dijo lo mismo en Mateo 24, 42 y 43. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces Jesús dijo, va a venir así, no van a tener aviso. Pablo mismo le avisa en el capítulo anterior a los tesalonicenses que el Señor vendrá, los muertos resucitarán primero. Recuerden, vimos eso la semana pasada. Sonará la gran trompeta, los muertos resucitan y luego nosotros que quedamos estaremos con ellos por siempre en el cielo con el Señor. Y eso lo habla de una forma repentina. Pedro, varios años después,
advierte a otros cristianos lo mismo. En 2 de Pedro 3, 10 al 12, dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Ahí está la frase otra vez. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán? Algo temoroso para los que no confían en el Señor. Un comentarista lo dice así, explicando y definiendo lo que es el día del Señor. Es un periodo de tiempo futuro en que Dios estará trabajando en los asuntos mundiales más directa y dramáticamente de lo que ha hecho desde el ministerio terrenal de Jesucristo. Es un tiempo al que se refieren muchos profetas del Antiguo Testamento, y como indican estos y otros versículos del Antiguo Testamento, el día del Señor incluirá tanto juicio como bendición. Ese día comienza inmediatamente después del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, y termina con la conclusión del milenio. Entonces, esa confianza se basa en instrucciones previas que ellos ya habían tenido. Nos ayuda a nosotros a ver este principio. Cuando estamos inciertos, sí sabemos algunas cosas. Y es en ese momento donde debemos ir a instrucciones previas, que ya sabemos. Lo que ya hemos aprendido. Uno ha dicho, cuando no sabes qué hacer, entonces en ese momento haz lo que ya sabes hacer. Entonces de Pablo de la misma forma dice, vayan a las instrucciones que ya saben. No se desesperen, ya saben alguna de estas cosas. Ahora esta confianza no se confía, no se halla en los poderes humanos. El versículo 3 y 4. Pablo está citando a alguien. Cuando digan acá paz y seguridad, estos poderes humanos dan una falsa confianza, una confianza superficial. La frase declarada paz y seguridad era una propaganda para el Imperio Romano, conocido como la Pax Romana. Era la regla autoritaria del Imperio Romano, comenzando con Augusto César, y siguió hasta 250 años después. Los ciudadanos del Imperio Romano, ellos disfrutaban de cierta paz bajo la fuerza militar del Imperio Romano, que aplastaba cualquier alboroto, también protegía de ejércitos invasores, y así preservaban la paz local en la región mediterránea. Ahora, junto con esta dependencia al imperio romano venía también el culto a César, donde cada ciudadano del imperio romano tenía que declarar su lealtad y adoración a César cada año, reconociendo su deidad, su divinidad, que era el Salvador del mundo. Por razones obvias, cristianos no podían hacer eso. Entonces eran vistos como rebeldes, como antagonistas a la paz romana. Por eso mucha de la persecución. Jesús era su único Señor y Salvador, entonces no podían declararle eso mismo a Augusto César. Aquellos que prometen paz y seguridad, el tema es, Pablo nos dice acá, que ellos ni pueden proveerlo verdaderamente. En el versículo 3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A ellos vendrá destrucción real. La paz que prometían e intentaban proveer era superficial. No era una paz que saciaba el alma. Los poderes humanos
juntos con los que confían en los poderes humanos, terminan condenados sin escape. Pablo explica que esta paz y seguridad que el Imperio Romano y sus promotores no es de confianza, pues traerá destrucción repentina. Es la ironía a lo máximo. Tan repentino e insoportable serán los dolores para aquellos que no confían en Dios, cuando la fuerza en que confiaba se derrumbe bajo el juicio del Señor en su venida. Y Pablo usa aquí la analogía de una mujer encinta, dolores de trabajo de parto, las contracciones fuertes e intensas. Ahora, por lo que me han dicho, son dolorosas y vienen con muy poco aviso si vienen con aviso. Y de hecho cuando vienen, no paran. O sea, van a seguir hasta que se termine. Entonces, uno no puede detener las contracciones, solamente las tiene que aguantar. Y mi mano ha sufrido por sostener la mano de mi esposa mientras ella está teniendo contracciones en trabajo de parto con nuestros 4 niños. Entonces entiendo algo de ese dolor como ajeno, no sé cómo se diría. Pero la contracción señala que algo viene. Y de hecho los dolores, la destrucción repentina que estos que predican la paz y seguridad superficial van a experimentar, va a dar luz al juicio de Dios sobre el mundo, el tiempo, lo que llamamos la gran tribulación. Va a dar luz a lo que se viene, que es el reino de Jesucristo. Entonces Pablo les está asegurando que cuando ellos dicen paz y seguridad, ojo, fíjate, va a venir destrucción repentina, pero es señal del reino de Cristo. Hay una esperanza allí también. Mateo 24:30, Jesús lo dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Para el cristiano, al contrario, la paz es algo muy diferente. De hecho, la paz de Jesús es completamente diferente. Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Cristo nos habilita, nos capacita para estar en el medio de una tormenta en paz. Y eso solamente lo hace Jesucristo. La paz de Dios va más allá que el mismo entendimiento, pero viene al llevar nuestras cargas a Él. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces los poderes humanos, juntos con los que confían, están en tinieblas también. Vemos en el versículo 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esta forma de pensar, de confiar en los poderes y autoridades humanas en lugar de confiar a Dios, es uno de los aspectos de estar en tinieblas. Hay varios aspectos más que vamos a ver luego en este pasaje. El creyente no tiene que depender completamente de los poderes y autoridades humanas, sino de Dios. Salmo 20, versículo 7 lo dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En Él confiaremos. Nuestra confianza está en el Señor. Isaías 31:1: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. No miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. En Mateo 6, del 25 al 33, pueden fijarse luego, pero Cristo nos está enseñando por medio de la misma naturaleza que no tenemos que temer. No tenemos
que preocuparnos, afanarnos por la provisión de la vida, la protección que Él nos da. Por ahí menciona los lirios del valle, menciona las aves del cielo, diciendo si el Padre sabe qué necesitan ellos y Él provee y los protege, cuánto más sabe lo que necesitas, porque vales mucho más. Y termina ese pasaje animándonos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Debemos confiar en el Señor. El gobernador de Nueva York, Andrés Cuomo, en una entrevista, no hizo un buen trabajo en confiar en Dios. De hecho, estuvo hablando de las bajas de números del coronavirus en Nueva York, y esta fue su respuesta. El número ha bajado porque bajamos el número. Y enfatizó, Dios no hizo eso. La fe no hizo eso. El destino no hizo eso. Mucho dolor y sufrimiento hicieron eso. Así es como funciona, es matemática. Y si no continúa haciendo eso, verá que ese número vuelve a subir. Y eso será una tragedia si ese número vuelve a subir. O sea que todo éxito que han tenido en cuanto a luchar contra este virus en Nueva York, el gobernador dice, eso lo decimos nosotros, confíen en nosotros. No es Dios, no tienen que confiar en Él. Hay una historia de un conejo y un escorpión. Están en una isla que se está inundando. Entonces el escorpión, que no puede nadar, le dice al conejo, déjame subirte arriba tuyo y me llevas, vos podés nadar y te prometo que no te voy a picar. El conejo dice, pero sos un escorpión, me vas a picar. Y si me picas y estoy nadando en el medio del río, ambos vamos a morir. Y el escorpión dijo, mira, ¿por qué quisiera morir por esto? No voy a picarte, te lo prometo. Entonces el conejo accede, se sube el escorpión a sus espaldas y el conejo va nadando a través del agua, y a mitad del camino el escorpión le picó. Entonces, en un llanto de dolor, el conejo le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Ahora vamos a morir los dos. El escorpión dijo, es mi naturaleza. Soy escorpión. Te voy a picar. Cuando confiamos en poderes humanos, estamos haciendo lo que ese conejo hizo con el escorpión. Los poderes humanos están dados por Dios, autoridades humanas están dados por Dios por dos propósitos específicos: para recompensar al justo y castigar al injusto. Para eso están. Y obviamente pasan mucho más que eso. Y predican paz y seguridad, confían en nosotros. Pero nuestra confianza debe ser primeramente y plenamente en el Señor. Él debe ser nuestro oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16. Cuando la vida es incierta y no sabemos lo que va a pasar, debemos volver a lo que ya sabemos de Dios y nuestra responsabilidad de confiar plenamente en Él. ¿Qué sabes tú de Dios? Yo te digo, Él es bueno. Él es amor. Y ¿saben qué? Él siempre está en control. Y además de eso, Él nunca cambia. 4 cosas a las cuales podemos aferrarnos que nos ayudan en esta incertidumbre. Dios es bueno, es amor, siempre está en control y nunca cambia. En eso podés confiar. Él puede obrar a través de poderes humanos, pero Él es nuestra salvación, no el gobierno. Entonces, esa primera instrucción que vemos es que debemos simplemente confiar en Dios. Buscar en Él nuestra fortaleza, nuestra esperanza. La segunda instrucción que vemos en los próximos versículos es que debemos andar en el día.
Ahora en el versículo, vamos a leer del versículo 5 al 11. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que muramos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El cristiano puede andar en el día. Hay 5 diferentes acciones que debe hacer para andar en el día. Y andar en el día no significa solo esperar de horarios de 7 a 8 de la tarde, de la subida del sol hasta la puesta del sol para hacer las cosas. No está hablando de eso, es una forma figurativa de hablar y vamos a ver del qué en estos próximos versículos. La primera acción que le ayuda al cristiano a andar en el día es aferrarse a su identidad. El versículo 5 lo dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Era importante para Pablo recordarles a ellos quiénes eran. Es importante para nosotros que en este tiempo de incertidumbre no solamente confiemos en el Señor, pero también entendamos quiénes somos. Así podemos andar en el día. A diferencia de estar en las tinieblas, como menciona el previo versículo, Pablo les afirma que son hijos de luz, del día. Esto es expresando la característica general de su vida, de su nueva naturaleza, de su nueva vida que vimos la semana pasada. Pablo explica a los efesios que su identificación define su vida y comportamiento, no al revés. En Efesios 5, 8 al 13, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aún por la luz de sus propias vidas se revelaría la oscuridad en las vidas de otros quienes no pertenecen a Dios. Jesús mismo desafió a sus oyentes a creer, seguir y andar en la luz mientras lo tenían presente. ¿Y qué era esa luz? Fíjense en Juan 12. Entonces Jesús le dijo, aún, esto es versículo 35 y 36 de Juan 12, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue. Y el versículo 46, Jesús luego clarifica y dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Para andar en la luz tenés que pertenecerle a Jesucristo, tenés que creer en Jesucristo. Ahora, podemos también, de vuelta aquí en 1 Tesalonicenses 5, podemos andar del día cuando nos mantenemos alerta. El versículo 6 y 7,
No durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Debemos mantenernos alerta. El término traducido aquí, durmamos, es una palabra diferente al término que Pablo usó y que vimos la semana pasada en el capítulo 13, cuando dice que los que durmieron el Señor resucitan primero. Este dormir de capítulo 5 se refiere a estar en una condición letárgica, adormecida, insensible, indiferente a la venida del Señor. Quizás aquellos de ustedes con jóvenes en casa, si los llegan a despertar más temprano de lo usual, por un par de horas son como zombies. Eso es el tipo de dormir que estamos hablando. Los cristianos debían estar en alerta y velando y viviendo preparados para cuando se presenten ante el Señor en su venida. Lo vimos en el capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ellos debían estar en alerta, preparados para la venida de Cristo. Ahora, el término sobrio aquí no está hablando de el uso del alcohol o la carencia del alcohol, sino del dominio propio, de la templanza. Debemos darnos cuenta que el enemigo hará todo lo posible por destruir el testimonio y el impacto de los hijos de Dios en el mundo hoy. Y cuanto más a ver que aquel día se acerca. Por eso 1 Pedro 4:7 nos dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En el próximo capítulo Pedro dice, en el 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pablo presenta una diferencia opuesta a los que duermen, que no están en alerta, que ni se cuidan, sino que viven una vida desenfrenada, solo preocupándose por sus placeres y sus deseos, ignorando el juicio y el fin que vendrá. Ellos ignoran también la obra del adversario en sus propias vidas, distrayéndolos y insensibilizándolos a la urgencia del Evangelio y la necesidad de vivir para el Señor. Ahora, el cristiano también puede andar en el día al aprovecharse de la ayuda provista. Aquí en el versículo 8 dice: nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí Pablo les anima a ser sobrios, y la forma que menciona de ser sobrios es ponerse la armadura de fe, amor y esperanza. 3 características que él había agradecido por ellos en el versículo 3 del capítulo 1. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros 2, la fe y amor, protegen el corazón. Y la tercera, la esperanza, protege la mente. De hecho, esto es una armadura tridireccional. O sea, nos ayuda a enfocar en 3 direcciones. Primero, nos ayuda a enfocar hacia arriba. El estar alerta requiere esa coraza de fe. Esa fe nos enfoca para arriba, es nuestra confianza en Dios, creyendo lo que Él ha dicho en su palabra. Esa fe en Dios fue lo que les cambió la vida en primer lugar. También la otra dirección que nos apunta es el amor, y eso nos apunta hacia alrededor. También requiere en nuestra interacción con otros el amor. Pablo menciona el amor 9 diferentes veces en esta epístola solamente, y varias veces le manda
a seguir y abundar en amor. Fíjense en el capítulo 3, versículo 12. Él pide que el Señor le haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y en el capítulo 4, lo vimos la semana pasada, dice en el versículo 9 y 10 que no tienen ni necesidad de hablarles del amor fraternal porque ya habían aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pero luego les dice, os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Entonces, hacia arriba nuestra fe, hacia alrededor nuestro amor y hacia adelante con la esperanza. Al fin requiere el yelmo de la esperanza de la salvación. Ahora, al decir la esperanza de salvación, no significa que uno está diciendo, uy, espero que pueda ser salvo. Como si hubiera una posibilidad al final de que no lo será. Sino que es la esperanza que viene por la salvación. O sea, es el beneficio de la salvación. Primera de Pedro 1, 3 al 4, me encanta este pasaje. Nos habla de esa esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, me es interesante que lo que protege esta armadura, lo que protege el corazón y la mente, es la paz del Señor, que solamente viene al confiar en Él y no en los poderes humanos. De hecho, Filipenses 4:7 lo dice así, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo pasa eso? El versículo anterior nos dice, cuando llevamos nuestras cargas a Él. Entonces la confianza en Dios se expresa en llevarle nuestras cargas. Ahora, el cristiano también puede andar en el día al fijar su mirada en Cristo. Versículo 9 y 10. Dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La razón más grande de no temer el futuro es que la persona que pertenece a Cristo no será condenado en el juicio final. No recibirá la ira santa y justa de Dios. Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para el que está en Cristo. Entonces, no debían temer, porque si estaban en Cristo, no tendrían condenación. No, Dios no los puso para la ira. La esperanza confiada que el cristiano puede tener, que los que estamos en Cristo podemos tener, es la redención completa de su alma. Ahora, acá hay una frase un poco perturbadora para algunas personas. Entonces, déjenme explicar. Aquí dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y esa frase, alcanzar salvación, parece indicar que la salvación es algo que se va ganando, amontonando, de a poco hasta alcanzarlo todo. O que vamos en camino, un paso a la vez, hasta alcanzar lo que es la salvación. Como si las buenas cosas de lo que hacemos se van amontonando para ganarnos el favor de Dios. Pero fíjense cómo se alcanza. Se alcanza por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la salvación no es por obras, ninguna, sino solamente por medio de Cristo.
Efesios 2, 8 y 9. Sí, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, el término que Pablo ha traducido alcanzar, de hecho, significa obtener, adquirir o poseer. Pero en el contexto está refiriéndose a la terminación de nuestra salvación, a que un día nuestra salvación será completa. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia nos enseña de tres aspectos o tensos de la salvación. Fuimos, en el pasado, salvos de la pena del pecado al aceptar a Cristo por fe, que Él murió en nuestro lugar, tomó ese castigo sobre Él y resucitó al tercer día. Romanos 10, 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y esa forma, la Biblia siempre nos enseña, siempre habla de la salvación de esa forma en un tenso pasado. Es un hecho histórico en el pasado que ya está completo en sí. Pero de otra forma, otro tenso, estamos siendo salvos de forma presente. Estamos siendo salvados del poder del pecado en nuestras vidas al rendirnos diariamente a la obra de Dios en nuestras vidas, dando muerte al viejo hombre, al pecado, para hacernos más como Cristo. De hecho, Gálatas 2:20, Pablo lo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el tercer aspecto, tercer tenso, es que seremos de forma futura salvados de la misma presencia del pecado cuando estemos en la presencia del Señor en el cielo. Primera de Pedro 1:5 nos asegura que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, aquí en nuestro pasaje en 1 Tesalonicenses, Pablo está apuntando a esa salvación futura, donde el pasado presente llegará a una culminación en el futuro. Una vez en Cristo, siempre en Cristo. Vivimos progresivamente cambiándonos la realidad de nuestra vida a ser más como Cristo. Y un día estaremos con Cristo. Entonces el cristiano puede andar también, finalmente las 5 acciones de cómo podemos andar en el día. Podemos andar en el día al continuamente alentar a otros. Versículo 11, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como las 6. Esos dos verbos, animaos y edificaos, están en un tenso presente continuo. O sea que es algo que debemos hacer constantemente. Y adivinen qué, son mandatos. Pablo nos manda a constantemente alentarnos. Él termina esta sección con la misma forma que terminó el previo capítulo, de la necesidad de animarnos y edificarnos los unos a otros. Es la responsabilidad de cada cristiano no tan solamente proteger su mente y corazón, sino de estimular el crecimiento y esperanza en los demás. ¿Por qué? Aquel día se acerca. De hecho, lo leemos así en Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay una enfermedad que es una deficiencia de la vitamina D, que puede causar debilidades de los huesos y también aún deformidades en los huesos y causar otras complicaciones de la salud. La vitamina D viene algo de la dieta,
pero mayormente del sol. De hecho, se ha llamado la vitamina del brillo solar. Como la fotosíntesis en las plantas, la vitamina D es producida al absorber los rayos del sol y nos ayuda a producir calcio y otros elementos que nuestro cuerpo precisa. Y si uno tiene deficiencia de la vitamina D, hay un remedio, puede tomar un suplemento, pero también simplemente puede pasar más tiempo al sol. Saben, hay muchas personas que andan con una deficiencia espiritual de vitamina D. Algunos ni conocen la verdadera luz. Quizás estás viendo esto y no conoces a Cristo como tu Salvador. Me encantaría poder hablarte más de eso. Si quieres comunicarte con nosotros a través de nuestra página aquí, a través de nuestro WhatsApp, que también está en la información de contacto en la página de Facebook, y nuestro sitio web iberredención.com. Pero cuando confesamos que ante Dios no podemos justificarnos, confesamos nuestra condición de pecador y el hecho que no hay nada que podemos cambiar en nosotros mismos para poder alcanzar el favor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Reconocemos eso, admitimos eso a Dios. Luego creemos que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. O sea, su cruz debería ser nuestra cruz. Pero Él tomó nuestra cruz sobre Él, todo el castigo del pecado que nosotros merecíamos. Él lo tomó en nuestro lugar, murió y al tercer día resucitó. Entonces confiamos en lo que Él hizo en la cruz como la única cosa que puede salvarnos y darnos el favor con Dios. Y eso lo confesamos en oración a Dios. Él nos salvará. Es así como uno recibe la luz. La luz, como vimos en Juan 12, Jesús mismo dice que es Él. Él te alumbrará la vida, te aseguro de eso. Otros cristianos conocen la luz, lo han experimentado en sus vidas, pero todavía hay mucha oscuridad en diferentes partes de tu vida. Lo peor de todo es que quizás no te das cuenta o lo ignoras a propósito. Te animo, fíjate que viene un día donde estarás parado frente a Dios. Su meta para ti es que te pares frente a Él irreprensible, cambiado, moldeado a la imagen de Jesucristo. Pero Él no te va a obligar a hacer eso. Te pido que veas la luz del Señor en tu vida, a la luz de su palabra, y andes en Él, que andes como hijo de luz, que andes en el día. Así podés enfrentarte a este futuro incierto. Cuando andamos de día, cuando andamos en el día y cuando confiamos en el Señor, eso es lo que Dios usa simplemente para ayudarnos a enfrentar un futuro incierto. No nos tiene que dar temor porque Dios es más grande que cualquier problema que se pueda presentar. Padre, venimos a ti en oración. Al finalizar, queriendo dejar tu palabra que obre, de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Te pido que nos ayudes a confiar en ti, entregando nuestras cargas a ti, confiando en tu paz y tu seguridad más que cualquier otra cosa. Señor, te pido también que nos ayudes
a recordar las instrucciones, lo que ya nos has revelado en tu palabra, a recordar siempre que eres bueno, que eres amor, que estás en control, que no cambias. Padre, te pido también que nos ayudes a andar en el día, andar como hijos de luz, no dejar que la oscuridad de este mundo apague la luz tuya en nuestras vidas, pero que constantemente estemos en alerta, estemos practicando dominio propio, no viviendo desenfrenadamente de acuerdo a las pasiones, a los deseos y placeres de esta vida, sino que busquemos agradarte, honrarte a ti únicamente. Es así, Señor, como tú nos guías, como tú nos ayudas a enfrentar esta vida. Te amamos, Padre, y te pido que nos ayudes a amarte aún más, amar a los demás como tú nos amas. Ayúdanos a ponernos esa armadura que protege nuestra mente y corazón. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Muchas gracias por su atención y acompañarnos en esta mañana. Les recuerdo otra vez, mujeres, lunes, miércoles y viernes tienen el estudio también por este mismo medio en Facebook Live, y el miércoles estaremos por Zoom, y jóvenes, el sábado también estaremos allí en Zoom, y nos reunimos otra vez el domingo para adorar y aprender del Señor juntos. Espero verlos allí. Que Dios les bendiga.